En algún momento, y a veces no lo entiendo, en algún momento en nuestras enseñanzas se nos olvida y clasificamos Antiguo Testamento y ahí se va todo lo que incluso Jesús enseñaba. Y Nuevo Testamento, lo que incluso Jesús todavía no leía, pero que como hijo de Dios sabía que se iba a escribir. Incluso Pablo, que escribió las cartas, las epístolas paulinas, él no podía basarse en otra cosa que no fuera la Torah. Y a veces eso, Torah, porque ya estamos mesianizándonos. No. Es que ese es el nombre correcto. Y, y ahí estaba anclada la fe de Jesucristo y la fe de los apóstoles. Es toda. De hecho, sí y no. O sea, sobre todo el Pentateuco, pero había libros sagrados que incluso, yo no voy a entrar en debate, ¿no? Pero yo leí, por ejemplo, el libro de Tobías, y es un libro que debería ser parte de la Torah, porque incluso los judíos lo toman como parte de la Torah. El libro de Macabeos es parte de la Torah. Y en algún concilio se decidió extraer esos libros, que no vamos a entrar, como les digo, en esa polémica, pero si ustedes quieren entender algunas cosas que sucedieron, por ejemplo, post la muerte de Jesús, y por qué había algunas situaciones de guerra, tendrían que leer el libro de Macabeos y entender el contexto histórico de la Torá. Podría decirse que son libros muy religiosos judíos, sí es cierto, y que tal vez en cuestiones en contrastes con los libros paulinos o las cartas de Pedro o de los siguientes discípulos, tendrían ese contraste un poquito de bueno, estos son muy legalistas y estos no. Y si no tenemos cuidado de leerlos, pudiéramos entrar en esa situación, pero bueno, cierro paréntesis. La Torá comprende todos los libros inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Incluyendo, porque ahí también están mal nuestros hermanos los judíos, incluyendo los libros del Nuevo Testamento. Esa es la Torá. Yo incluiría las cartas, todas las cartas paulinas. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa concesión no era de la palabra, era mediada, era mitad de la palabra y la otra mitad aportada por los maestros de la ley. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos. Ahora, no es que se da por asentado que debemos tener enemigos. No debemos tener enemigos. Pablo dice que en cuanto esté en vosotros, hagamos ¿qué? La paz con todos. Sin embargo, es posible que tengamos enemigos sin saberlo. Y no porque seamos muy inocentes, pero porque tal vez hicimos algo, no revisamos nuestros actos, ofendimos a alguien y esa persona se convierte en nuestro enemigo. Y verdad, o sea, a veces no lo sabemos. A veces sí. Y no fue nuestra intención que esa persona fuera nuestro enemigo o enemiga. Entonces, debemos de entender que podemos tener enemigos sin saberlo, aunque a veces lo intuimos o a veces lo sabemos. Y cualquiera fuera el caso, nuestra obligación es amarlos y hacer paz con ellos. O sea, aquí no está hablando de que, ok, pues tienes enemigos y está bien, ámalos. No, no deberíamos tenerlos, pero a veces no lo sabemos. Quien sí lo sabe, ¿quién cree que es nuestro enemigo? Él sí sabe que somos enemigos, pero nosotros a veces no sabemos. Entonces, ahí empieza un concernimiento en nuestro corazón. Como discípulos del Maestro, deberíamos de nosotros hacer un balance. Jesús tenía enemigos, pero ¿tú crees que él quería tener enemigos? Mira, en Juan dice que él, conociendo lo que pensamientos él sabía, ¿y qué hacía él? Mejor se alejaba. Pues sabía que eran sus enemigos, pero él los quería como enemigos. No. ¿Habrá excluido a esa gente Jesús de su sacrificio y de su obra redentora? No. Y eran enemigos de gran calado, porque incluso eran gente como tú y yo, que conocían la Torah, pero no la practicaban. No digo que tú y yo no la practiquemos. Pero fíjate que tenemos esa prerrogativa, conocerla y no vivirla. Y muchas veces yo tomo ese camino. Muchas veces yo tomo ese camino de no vivirla.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y aquí es donde quiero que subrayen y se concentren, porque hoy vamos a hablar de la lengua en el contexto de la compasión. No se olviden, estamos hablando de la compasión. Y bendecid, ¿a quiénes? Fíjate, Jesús nos enseña a usar digan conmigo, nuestra lengua, bendiciendo, cuando otros usan su lengua, ¿qué? Maldiciéndonos. Ahora, fíjate bien, maldecir es una palabra que estamos acostumbrados en una connotación muy fuerte, ¿verdad? Sin embargo, maldecir va más allá de lo que connota fuerte. Es simplemente hablar mal. La Shon Hara se llama la expresión en hebreo. Y no soy ni mesiánico, no se confundan, pero me gusta el concepto de la enseñanza hebrea en esta lección de la lengua. La Shon Hara significa la lengua, digan conmigo, lengua maligna. Pero lengua maligna es más allá, incluso podemos tener una lengua maligna diciendo la verdad. Yo puedo tener una lengua maligna, y lo he tenido, diciendo la verdad de alguien. Yo puedo lastimar a alguien con mis comentarios, con mi lengua, sin estarlo calumniando. Entonces, la Shon Hara es hablar mal de alguien, incluso cuando lo que estamos hablando es correcto, verdadero o incorrecto y falso. Ahorita vamos a ver eso. Cuando tú hablas de alguien lo que es correcto y verdadero, pero tus intenciones no son correctas ni verdaderas, tú estás en la Shon Hara y no hay, digan conmigo, no hay compasión en mí. Entonces, lo que Dios está buscando es discípulos que tengamos ¿qué? Compasión. Y digan conmigo, y que la Shon Hara no existe en nosotros. Que tengamos una lengua benigna. Por eso Jesús enseña aquí que amemos a nuestros enemigos. Ahí se ancla la enseñanza de la compasión. Y que bendigamos a quienes, porque si lo queremos hacer en nuestra propia fuerza y en nuestra lógica, eso todos diríamos, no, eso es religiosidad, ¿verdad? Pues porque no nos conviene, o sea. Pablo dice que todo es lícito, sí, pero también dice que no todo nos conviene. Ahora, vamos a desmenuzar esto, Padre. Vamos a Mateo, creo que es 5:22. Sí, 5:22. Fíjate, ahí mismo en el Sermón del Monte. Es más, no nos vayamos lejos. Empezando el Sermón del Monte, Jesús empieza con su lengua a darnos instrucciones que van en contra de nuestra lógica y de las normas de este mundo. Pero vamos al versículo 22, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué dice ahí? Será culpable ante juicio. Fíjate cómo empieza como con un bisturí, como si fuera un maestro cirujano. Jesús, está hablando Jesús. Y luego dice, y cualquiera que diga necio a su hermano. Ahora, tú no le vas a decir a tu hermano necio. Tienes dos opciones. Le dices necio porque estás enojado o le dices necio porque es necio. Pero ahí no está diciendo que aunque que si no tienes la razón y le dices necio, entonces tienes la excepción. No. Tengas la razón o no, tú no debes usar tu lengua diciéndole necio a tu hermano. Fíjate, ahorita vamos a darle sustento a esto. ¿Será culpable de qué? De juicio. Ahora, déjeme terminar. Será culpable ante el concilio por haberle dicho necio a su hermano, con o sin razón. Y ahí les va. Y cualquiera que le diga a su hermano, raca, fatuo. Busquen en el diccionario. Fatuo significa
arrogante. Cualquiera que le diga a su hermano arrogante quedará expuesto al infierno de fuego. Pero ¿cómo es posible? Pero es que deberías de conocerlo, Pedro, es un fato. La situación aquí, el enemigo conoce el poder de las palabras, como lo conoce Dios. Dios, cuando creó las cosas y cuando las puso en orden, usó su boca y usó su lengua y emitió palabras. En la boca de Dios y en sus palabras, digan conmigo, hay poder creativo. Y Él lo sabe. Y lo que usó el enemigo para abrir las puertas del infierno y romper la relación entre nuestro padre Adán y nuestra madre Eva, ¿qué fue? El engaño. Fue la boca. En Ezequiel capítulo 28, vamos, Ezequiel 28, el Espíritu Santo a través de los labios de Ezequiel nos enseña que el enemigo estuvo presente en el huerto antes de su caída. Dice que estuvo presente como testigo en el huerto, incluso dice que estuvo presente en la misma presencia de Dios. El enemigo, él conocía la santidad y conocía la pureza, la gloria y el poder de Dios manifestado en su palabra. Él lo conocía. ¿Qué es lo que están diciendo los 24 ancianos día y noche? ¿Y qué usan? ¿Por qué no habrían de usar otra expresión? Porque es la boca, es las palabras lo que hacen la creatividad del poder de Dios. Por eso Jesús dice, mira, aquel que le diga con o sin razón a su hermano, fatuo, abre las ventanas y las puertas del infierno contra su vida. Porque no está tomando el reto de hacer lo que Jesús hizo. Dice que como un cordero enmudeció. Que Jesús tenía la autoridad para abrir su boca y salir de esa situación injusta. Era una situación injusta la que estaban cometiendo con nuestro maestro. Era un escarnio que él no merecía. Estaba fuera de proporción. El enemigo estaba utilizando a toda esa gente para darle muerte al Hijo de Dios con todo el odio que él podía contar. Esa gente fue instrumento de injusticia en las manos del enemigo. Y todo lo que injuriaron y todo lo que le hicieron era producto del odio que el enemigo le tenía a nuestro maestro. Y nuestro maestro tenía el derecho de decir, eres un fatuo. Pero él no podía enseñar una cosa y hacer otra. Por eso era importante que sus labios estuvieran ¿cómo? Porque en ese momento cualquier cosa que él hubiera dicho hubiera, digan conmigo, manchado el sacrificio. Y Dios pregunta en el libro de Malaquías, me has traído la oveja con la pierna quebrada, me has traído al macho defectuoso, y eso para mí es abominación. Dios no hubiera recibido el sacrificio del cordero inmolado si él hubiera abierto su boca. ¿Entienden el poder de las palabras? ¿Cómo nos lazan y nos pueden desviar del objetivo? Incluso, vamos a ver ahorita más adelante, el enemigo utilizó las palabras descontextualizadas, pero que están en este libro para atentar al maestro. Las palabras tienen poder. Y una lengua maligna, un lashon hara, es una muestra de la no compasión en el corazón de nosotros. ¿Quieres ser compasivo? Tienes que tener una lengua
benigna. Si no lo entiendes y si no se te va a ir el barco, vas a pensar que esto es religión. Esto no es religión. Esto es el corazón del Maestro. Él nos está transmitiendo cómo quiere que actuemos. Él nos está enseñando que amemos a nuestros enemigos y bendigamos a los que tienen la shonjara contra nosotros. ¿Ok? Fíjate, dice, versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Fíjate, pero ¿cómo estuvo en el Edén? Cuando Él estuvo ahí, antes de que todo estuviera en manos de Adán. O sea, hubo un momento donde Él estuvo ahí, vestido de esta manera. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro. 28:13 de Ezequiel. Carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahí, cuando Él estuvo en el Edén, presente, así vestido con hermosura, con dignidad. Dios lo vistió con dignidad a tu enemigo y a mi enemigo. Era un querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Fíjate, si tu enemigo y el mío estuvo ahí, vestido de dignidad, siendo testigo de todo el plan que Dios tenía, y estuvo incluso en la misma presencia de Dios, escuchando la voz de Dios, sintiendo su presencia en medio de las piedras de fuego, y falló por la rebeldía que había en su corazón. Misma rebeldía que si no queremos creer que lo que Dios quiere es que tengamos una lengua bendita, vamos a caer como Él. Dios conoce el poder de la palabra y Satanás también. En Génesis capítulo 3, del 1 al 8. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y esta serpiente le dijo, ahí está, mira, a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Para qué? No muráis. Y ese tipo de conversaciones, si ustedes las alinean en el contexto de las instrucciones que Dios le dio a Adán y que Adán le transmitió a Eva, son correctas. Como también son correctas las religiones que usan ese lenguaje y cuando menos piensas ya te sacó y te dicen que puedes odiar a tu enemigo. Tú tienes el libre albedrío y la gracia te cubre para hablar de quien tú quieras. Porque usan frases de este libro sagrado para justificar el concepto del Dios que hemos hecho, que se amolda a nuestras falencias y a nuestra falta de compromiso y obediencia a Dios. Ese se llama Baal. Por eso dijo el pastor Paul Washer cuando lo pusimos, ¿se acuerdan? Todos los domingos en América, en la mayor parte de toda América, incluyendo nuestro país, la mayoría de la gente es la hora de la mayor idolatría que hay en América. Pero ¿cómo es posible que en San Pablo? Pues te puedo decir que en San Pablo puede ser. Porque adoramos a un Dios que no, y ahorita a ustedes les puedo decir que no queremos conocer. Y a un Dios que no queremos obedecer. Entonces levantamos nuestras manos al Dios que se amolda a nuestros caprichos y conceptos, porque ¿cómo yo voy a amar a quien me odia? ¿Y cómo yo voy a hablar bien de quien anda, pero si me desayuna todos los días, me come y me cena? Entonces, tú no quieres hacer pacto con Dios. Tú no quieres decir, a ver, Señor, vengo, me humillo,
quiero dejar la Shon Hara, quiero empezar a tener una lengua bendita. No quieres, pero vienes el domingo, levantas tus manos, diezmas y haces todo, cantas, tocas el piano, lo que sea. Entonces, yo te pregunto, ¿a qué Dios estás adorando? Y tú me vas a decir, pues al Dios de los cielos. Pues el Dios de los cielos en Isaías dice, no puedo recibir tus ofrendas. Es más, Dios pregunta en los labios del salmista, dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Salmo capítulo 15. ¿Qué dice? El limpio de manos, de corazón puro, el que no habla mentira con su boca. Pero el fruto entonces dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No morirás. ¿Y sabes qué? Fíjate, nosotros le damos la razón muchas veces. Porque efectivamente murió Adán y Eva. Pero tenemos que usar esa ambivalencia. No, bueno, no murió, pero sí murió. Y entonces ahí empiezan las religiones, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta una verdad del diablo que realmente es una mentira. Claro que murieron. Pero ¿dónde está Pedro? Ellos siguieron vivos. Mira, murieron. Y el fruto de su pecado lo recibió Abel, lo recibió Caín. Y ahí empezó la muerte. La separación nuestra con el plan de Dios no era así. El plan que Dios tenía con nuestro padre Adán y nuestra madre Eva y con todos nosotros es diferente al que estamos sujetos ahorita. ¿Debido a qué? La Shon Hara. Al mal uso de la lengua. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y sabes qué? No estaba diciendo, dependiendo de tu estado espiritual, no estaba diciendo mal. Estaba diciendo la verdad. Pero a la vez estaba llena de mentiras esa verdad. Así es la religión. Tiene partes de este libro que se oyen bien, pero la intención del corazón del diablo ahí, ¿cuál era? Maldecirnos, separarnos del plan que Dios tenía original con nosotros. Y lo logró en ese momento. Y es lo que hace la religión. Incluso la cristiana. La doctrina insana. La doctrina que no viene del corazón de Dios. La Shon Hara. Es difícil entenderlo cuando no queremos alinearnos al corazón de Dios. Jesús dice, ama a los que te odian, a tus enemigos, y bendice a los que te maldicen. Pero ¿cómo puede ser eso? Se necesita el mismo nivel de fe para amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen que el nivel que necesitó Adán y Eva para no hacer caso a las palabras del diablo, que estaban disfrazadas, digan conmigo, de engaño. No es lo mismo mentira que engaño. Porque yo puedo usar verdades como las usó el diablo para engañarte, sin que tú sientas que te estoy diciendo mentiras. Satanás no es el padre de la mentira, es el padre del engaño. Él quiso engañar a Jesucristo en la tentación usando la Biblia, la Torá. Pero ¿cómo la quería usar? Con engaños. No hay engaño en esto. Tú tienes que amar a tus enemigos. Y tienes que bendecir, di conmigo, bendecir a quienes te maldicen. Y a quienes no también. Tienes que hablar bien. En nuestra vida cotidiana hemos aprendido a mal usar nuestra boca y nuestros labios. Hemos aprendido a maldecir a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros amigos, incluso a nuestros amigos hemos aprendido a maldecir. Entiende, el maldecir no es, a veces es simplemente un descuido. ¿Por qué un descuido? Pues la Biblia nos enseña en Mateo que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34.
Sigue hablando Jesús. Qué hermoso cuando Jesús dice algo y allá en Génesis viene el conocimiento emergiendo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, y Jesús se basó en ese conocimiento para una enseñanza. O sea que está hilado, está entretejida toda la Torah, ¿no? Mateo 12:34 dice Jesús: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo, aquí esto es difícil para mí, para todos, pero para mí, porque si yo estoy enseñando esto y hago lo contrario, ¿qué dice Jesús que yo soy? ¿Por qué? Porque una víbora fue la que habló mal del plan divino. Una víbora fue la que engañó a nuestra madre y a nuestro padre Adán, mintiendo y engañando con artilugios, manipulando la verdad. El enemigo sabe el poder de la lengua y él quiere engañarnos. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús, capítulo 4, verso 1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Déjenme connotar aquí algo, ya se los he dicho, pero lo voy a aprovechar de nuevo. Cuando dice y tuvo hambre, pues no está hablando de una obviedad, ¿no? Pues es obvio. No, está hablando de una hambre que atenta contra la integridad de Jesús. Pues es lógico, yo por ejemplo, ahora que ando con juguitos, me da hambre. Pues eso es una obviedad. Imagínate, si ayuno 3 días, pues me va a dar hambre. Si ayuno una semana, pues además de las temblorinas y de los pesadillas que voy a tener, pues voy a empezar a tener menos energía, ¿sí o no? Entonces Jesús, después de 40 días, con sus noches, y tuvo hambre, pues sí, pues claro, no, o sea, en el desierto se iba a morir. O sea, su vida estaba peligrando ahí. A eso se refiere. Se tomó el tiempo el Espíritu Santo para mencionar que tuvo hambre, porque se refiere a que la hambre que él tenía era una necesidad primordial. No era una reacción por algún antojo o por haber no comido algún par de días. No, era una necesidad de vida o de muerte. Después de haber ayunado, tuvo hambre. Y vino el tentador, el mismo que se presentó al principio de la historia de nuestra era, se presenta al principio de la historia del ministerio de Jesús, porque ahí empieza el ministerio del Maestro. Y viene a tentarle. Y dice ahí algo, y le dijo. El poder de las palabras. Digan conmigo, Lashon Hara. Era una lengua maligna. Y aprovechó la necesidad que tenía Jesucristo para decirle, oye, pues ahí va la maldición, fíjate. Si eres el Hijo de Dios, porque eres el Hijo de Dios, ¿qué no? Sí, pues demuéstralo. ¿Te vas a morir aquí de hambre? No, pues mira, ahí están unas piedras, conviértelas en pan. Y Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está. Él abrió sus labios y ¿qué habló? La palabra. Él por eso, vete aquí, Satanás, sucio, cochino, enemigo de mi alma. Yo te vi en Monte Santo y mi Padre te echó. ¿Quién te crees para estarme aquí? Eso dijo Jesús. ¿Por qué Jesús se sometería a este protocolo? ¿Por qué? Porque después de la tentación y habiendo usado su lengua benignamente, abre sus labios y empieza el sermón del monte. Véanlo. Tenía que haber pasado este proceso para tener autoridad.
y poder usar sus labios con bendición y enseñarle al pueblo cómo los pobres de espíritu recibirían el reino de los cielos. Cómo los que lloran iban a recibir consolación. Cómo los mansos iban a recibir la tierra por él. ¿Cómo? Habiendo usado bien su lengua. Porque el mensaje del Sermón del Monte es una compasión increíble, pero hubiera sido vana si Jesús se hubiera puesto a pelear con su adversario. Él pudo usar su lengua correctamente. Dios conoce el poder de la lengua. En Génesis capítulo 11 viene una historia bien interesante. Hablando de la lengua. Se pone de acuerdo la familia de Noé por generaciones después de que ésta había salido del arca y se convierten en naciones y pueblos de nuevo en la tierra. Se ponen de acuerdo y quieren construir una torre para dar renombre a sus familias, a sus generaciones. Y pues era una torre que iba a llegar hasta el cielo. Ni con toda la tecnología que hay ahorita, ni con toda la voluntad y todos los dólares que podemos juntar, ahorita se pudiera cumplir aquel objetivo. Pero la razón real era que estaban de acuerdo. Y Dios vio que estaban de acuerdo. ¿Y qué hizo? No pasa nada, hombre. Confundió las lenguas. Dios conoce el poder de las palabras. No eran una amenaza para él, desde luego que no. Pero cuando tú hablas y crees lo que hablas y además te pones de acuerdo, eso hay poder. Para bien o para mal. Dios ha logrado sus objetivos con los que están dispuestos a seguirle con el poder de pues es en su palabra en lo que tenemos que creer. Y el enemigo ha logrado sus objetivos también. Compasión, como discípulos de Dios, tiene que ver con el buen uso de nuestra lengua. Santiago capítulo 3, 1, nos quedan unos minutos. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? Ok. 3, 1 al 6. Dice, hermanos míos, Santiago, así como Pedro era el encargado del rebaño, la historia nos enseña que Santiago era el presidente del concilio en Jerusalén. Su labor era coordinar, abajo de Pedro, coordinar a los diáconos, no del concilio de fariseos, no, del concilio de los del camino, de los nuevos, de los que estaban llevando el evangelio, de los que estaban decidiendo dejar la shonjara y empezar a hablar lengua bendita. Él era el presidente de ese concilio. Pedro era el que estaba encargado de ese concilio de Jerusalén y de la mayoría. Por él habló al Ponto, les habló a los de Galacia. Incluso Pablo reconocía a Pedro como la cabeza que Dios había puesto. Discutí, bueno, eso es otro rollo. Estamos hablando de historia, pero lo que Santiago va a hablar aquí es en función a sus deberes. No es en función a un apóstol que habla a los gentiles, en función a sus deberes. Es como cuando tú escribes una carta y la diriges hacia los funcionarios de ese concilio. Y esta carta dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, no porque no crea que sea bueno, sino ¿por qué? Porque dice exactamente, enseñamos algo que no vimos, lo que dijo Jesús, ¿verdad? Hace rato, oye, pues ¿cómo un hombre malo puede decir cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo leímos, ¿verdad? Es en el mismo contexto que Santiago da la recomendación. ¿Por qué? Dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación de enseñar algo que no estamos dispuestos a
vivir. O, esa es una, si bien nos va. O enseñar algo mal, porque como no estamos dispuestos a vivir lo que dice ahí, mejor te enseño mal porque aquí sí me acomodo y yo te puedo decir, mira, sígueme. Y fíjate a qué lo liga, a qué lo aterriza Santiago. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón no existe, dice ahí. ¿Qué dice ahí? O sea, sí hay personas que no ofenden en palabra. ¿Y cómo lo cualifica Santiago? ¿Como un varón? Perfecto. Pero ¿qué crees? Que tú y yo no nos viene bien ser perfectos. Esa palabra nos estorba. Nadie es perfecto, solo hay uno. Sí, pero Pablo dice, porque estoy persuadido de esto, que el que empezó la buena obra, Filipenses 1:6, en vosotros, somos perfectibles en las manos de Dios. Somos como el barro en manos de un alfarero. Claro que somos perfectibles. Jesús nos instruye a que seamos santos, como Él es santo. Pero no queremos entrar al taller, ¿verdad? No nos gusta ser perfectos. No nos gusta que nos moldeen. Pero hay gente moldeada, hay gente perfecta. Y esa gente es la que no ofende con sus palabras. Entonces, no es que si, bueno, tú ofendes, no eres perfecto. Pero no hay bronca que no sea perfecto. No, es que nuestra obligación es ser perfectos, ser santos. Entonces nuestra obligación es ¿qué? No ofender. Por eso Santiago dice, ¿verdad que está difícil, Pedro? Sí, entonces pues, no te hagas maestro, pues. Deja que otro se encargue entonces. Pero, ¿qué le hacemos? ¿Le corremos al compromiso? No. Ahí es donde entra, bueno, tengo que hacerlo, pues. Tengo que cumplirlo. Tengo que caminar en esa dirección. Digan conmigo, ese es el verdadero cristianismo. He aquí, bueno, dice, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. No nada más lo que habla, sino todo el cuerpo. O sea que el que sabe refrenar su lengua, sabe refrenar los demás de su cuerpo, otros deseos. Por eso Jesús en capítulo 5:22 dice que aquel que le dice raca a su hermano está expuesto al infierno. Porque estás usando mal tu lengua. Y estás abriendo el mismo infierno contra tu hermano que el diablo abrió contra nuestro padre Adán y nuestra madre Eva. ¿Entienden? Ese es el poder de nuestra lengua. Es la responsabilidad que tenemos como discípulos de Jesús de amar con compasión, pero hacer buen uso de nuestra lengua, de nuestras palabras. He aquí, versículo 3. Nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Aquí está dimensionando el tamaño físico de este miembro con la importancia que da en la dirección de nuestras vidas, comparándolos con un caballo o una nave. Un freno a un caballo lo gobiernas. Una nave con un pequeño timón diriges. Nuestra lengua, aunque pequeña, tiene la capacidad de cambiar el rumbo de nuestra vida. De abrir las ventanas del infierno cuando la usamos mal sobre nosotros. O de bajar el poder creativo de Dios para la vida nuestra, de nuestras familias y de los que nos rodean. Y eso es compasión. Versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Fíjate, esto está en el Nuevo Testamento, por si tienes conflicto con esto. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y no que presuma, no. Se jacta en sí mismo porque aunque pequeña puede encender un gran fuego. ¿Cuántas veces? Reflexiona.
¿Cuántas amistades has perdido por el mal uso de tu lengua? ¿Cuántas amistades has perdido porque tú la provocaste usando mal tu lengua o porque te ofendieron y tú no estuviste dispuesto a perdonar usando bien tu lengua? ¿Cuántas amistades tan grandes que pudiste tener o puedes tener para ti las has ahuyentado por el mal uso de tu lengua? ¿Cuánta falta de compasión hay en nosotros cada vez que utilizamos nuestra lengua en chismes, en truanerías, en maledicencias, en engaños, mentiras? ¿Cuánto daño hemos causado? ¿Cuántas oportunidades de ser compasivo hemos desaprovechado por no, di conmigo, refrenar tu lengua? Por eso Jesús enmudeció. Por eso Él dice, mira, no le digas, aunque tengas razón, no le digas fatuo a tu hermano. No abra las ventanas, las puertas del infierno. No sigas el patrón de conducta de mi adversario, el diablo. Sigue mi patrón de conducta. Eso es compasión. Quedan 5 minutos. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Inflama la rueda de la creación. Cuando nosotros utilizamos nuestra lengua bien, aun cuando va en contra de nuestros impulsos, nosotros vamos de acuerdo. Ahí es donde viene el poder, di conmigo, poder creativo. Estamos hablando conforme a la palabra. Jesús habló conforme a la palabra con su adversario el diablo. No le siguió el juego. Y poder, dice que el enemigo lo dejó y ángeles, versículos 5 y 6, vinieron y le sirvieron. Entonces, acto seguido, él va, se encuentra con sus discípulos y empieza su disertación en el Sermón del Monte. A él le constaba, lo que él estaba hablando, él lo acababa de vivir. ¿Cuántas veces hemos desaprovechado nuestra oportunidad de usar bien nuestros labios? Esa es la verdadera compasión. No es la aparente compasión. No es una oportunidad específica para demostrar que con unos centavos sentiste compasión y ayudaste. No, la compasión es ir en contra incluso de las circunstancias que el enemigo va a sembrar a tu alrededor, utilizando la palabra de Dios y un corazón puro. Vamos a Salmos capítulo 15. Fíjate, quiero que aprendas algo hoy que el Espíritu Santo nos va a enseñar. ¿Quién subirá en tu santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Dice. ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla, ¿qué dice ahí? Fíjate, las palabras nacen en el corazón. Por eso en capítulo 5, verso 22, Jesús dice que de la abundancia del corazón realmente habla la boca. El salmista dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y hace de nuestro corazón su habitación, su tabernáculo, entonces en nuestro corazón hay verdad. Entonces, si tú fallas en cuando alguien te maldice, en cuando alguien te calumnia o en cuando tú estás calumniando, ¿habrá verdad en tu corazón? Por eso la Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. El hombre que sabe refrenar su lengua es perfecto. Y esa es una meta alcanzable. Y esa es la manera eficaz de mostrar compasión. ¿Quieres seguir en el intento de ser un discípulo del Maestro?
Es una palabra retadora, es una palabra difícil, como las tareas que no sabemos hacer, pero que sabemos que tenemos que presentar. Pero es una palabra conveniente. Vamos a cerrar con esto. Vamos a Proverbios 6, 17 y vamos a continuar el próximo jueves con esta lección. No hemos terminado, pero siento que es bueno que leamos esto. ¿Quieres saber tú si estamos hablando en el contexto bíblico del corazón de Dios? 6, 17 al 19 de Proverbios. Fíjate bien. Perdón, 6, 16. Fíjate. 6 cosas aborrece el Señor. Y aún 7 abomina su alma. Cuando yo las empiece a leer, mírame, quiero que te acuerdes del enemigo de tu alma cuando tentó a tu maestro.